Lo dicho, habíamos anticipado la presencia del diputado Avelino Lago, que en principio en nuestra reunión de producción iba a venir para hablar de otros temas, pero obviamente en la situación en la que están los empleados de Coto quiso estar en esa nota, pero separada esa cuestión. Ahora sí, le damos la bienvenida formal al tema que venimos a tratar. Avelino, hay una iniciativa que se está estudiando y que tiene que ver con la posibilidad de una jubilación anticipada para los empleados del Estado provincial. Sí. ¿En qué instancia sería? Sí, bueno, básicamente es, digamos, un proyecto dentro de una serie de proyectos que uno viene trabajando y que tienen que ver con políticas activas y positivas en materia de inclusión hacia los sectores de discapacidad de la provincia. La semana esta, el jueves, de haber reuniones constitucionales, vamos a estar aprobando también una ley que obliga a las maternidades públicas de la provincia de Santa Fe, ante la verificación del nacimiento de una niña o un niño con discapacidades, dar únicamente el alta con el diagnóstico y el certificado único de discapacidad. Esto básicamente tiene que ver con, o el CUT, ¿no es cierto?, tiene que ver con evitar situaciones burocráticas que en definitiva afectan el acceso a la salud y a otros servicios del Estado provincial dentro de la Ley Nacional de Discapacidad para todas aquellas personas que tengan una discapacidad al momento de nacimiento. Es un trámite que habitualmente le lleva a una familia del interior o de la propia ciudad de Santa Fe o de Rosario o de demás, de 2 años a 3 o a 4, cuando evidentemente si el niño ha nacido con una discapacidad no tiene sentido darle el alta y hacerlo volver al año, a los 6 meses y empezar con una serie de trámites que empiezan con un diagnóstico, que luego siguen con una reunión de una junta evaluadora cuando le dan un turno, que luego sigue con una entrevista de la junta evaluadora de acuerdo a las posibilidades que tenga con la persona como con discapacidad. Claro, y que en definitiva alejan a la gente justamente de poder acceder a todos los beneficios que la Ley Nacional para Personas con Discapacidad otorga a quienes justamente son titulares del CUT o del Certificado Único de Discapacidad. Ese es un proyecto que va a salir este jueves, ya va a tener media sanción en la Cámara de Diputados. El otro que también aprobamos vinculado a estas temáticas, que es un proyecto que trabajamos con varios diputados de distintos bloques y diputadas, es el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un mandamiento que está en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad para los Estados miembros, en tanto y en cuanto dispone que quienes hayan adherido, Argentina entre ellos, en consecuencia a los estados provinciales, la creación de este espacio dentro del Poder Legislativo, de modo tal de que si todo sucede como parece indicarlo antes del 30 de noviembre, Santa Fe sería la primera provincia en la República Argentina que estaría dando cumplimiento a esta convención internacional. Argentina tiene, pero no tiene en la práctica... En la práctica los observatorios funcionan, digamos, en algunas provincias dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Y aquí está nuestra Gaby Bruno, habitualmente creo que claro, la funcionaria. Y en otras, como Secretaría de Inclusión Social, como es en la provincia de Santa Fe. Pero evidentemente esto, si bien es cierto que tiene una responsabilidad en el diseño de políticas públicas, no tiene nada que ver con el espacio que la Convención Internacional reserva a las instituciones, a las personas con discapacidad y a las organizaciones de la sociedad civil en un ámbito como es el parlamentario. De esta manera uno deja instalado un espacio en un ámbito institucional de amplia participación política a todos estos sectores que no les van a hacer depender del color político de turno o de la mirada del color político de turno en el ejercicio del gobierno que tenga justamente el área de discapacidad bajo su cargo. Y el tercero es que vos me hablabas, bueno, hay otros más que ya son ley, como TEA-TGD, también de mi autoría y demás. Y el que vos hablabas recién, Sergio, tiene que ver específicamente con la posibilidad de otorgar a quienes tienen relación de empleo público en la provincia de Santa Fe y tengan a cargo suyo un familiar con una discapacidad que les impida valerse por sí mismos para lograr su sustento y el autovalimiento, puedan acceder luego de los 25 años de aporte a la caja de jubilaciones de la provincia, a una jubilación anticipada con independencia de la edad del titular y del sexo que tenga a cargo esta persona con discapacidad, el beneficio de la jubilación
anticipada y en forma proporcional a los aportes realizados. Cuando nosotros tenemos en el seno de una familia, ¿no es cierto?, una persona con discapacidad, naturalmente se dan dos estándares de construcción social dentro de la propia familia. La que tiene que ver específicamente con la asistencia directa y permanente a este miembro de la familia con discapacidad, y la habitual para el resto de los integrantes de esa familia que no tienen una discapacidad, pero una es caja de resonancia de la otra, y al mismo tiempo generan quienes tienen esta responsabilidad, normalmente mamá, en la mayoría de los casos, muchas veces un papá, algunas veces alguna hermana. Hoy a la mañana, cuando visitaba el hospital de niños, me generó mucha emoción que viniera gente a abrazarle y a pedirle que pelee por esto, por la lucha de vida que tienen. Seguro. En donde, bueno, obviamente lo que estamos haciendo en definitiva es otorgarles un derecho para que puedan ejercerle, y con este cuidado, es decir, a ver, 25 años de aportes, no desfinanciamiento de la caja, no afectación del déficit que actualmente tiene la caja, y con datos concretos, porque en la Dirección Nacional de Discapacidad nosotros tenemos un universo de discapacidades en términos de físicas y mentales en la provincia de Santa Fe, de algo así de 9.000 y tantos certificados únicos de discapacidad. De este universo hay un universo mucho más chico que tiene relación de empleo público con la provincia de Santa Fe, y a su vez de este universo hay un universo en términos porcentuales mucho menor que estarían indicando las personas que con discapacidad no tienen posibilidades de autovalerse, ¿no es cierto? O sea que es algo bastante posible de llevar adelante. Exactamente. Quería consultarle a Avelino porque además de ser diputado provincial, por supuesto también preside la comisión, justamente la Comisión de Salud, a partir de un proyecto que tiene que ver con la creación de un programa integral y de asistencia médica para una patología que personalmente la voy a leer en el pizarrón porque adelante. no la conocía, que tiene que ver con la miastenia gravis. ¿De qué se trata este proyecto, Avelino? Exactamente. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, digamos, de las poco raras o enfermedades poco frecuentes, que afecta en términos estadísticos a 5 de cada 100.000 habitantes en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe y algunas otras provincias el índice es un poquitito mayor. Este tipo de enfermedad lo que genera en el individuo es, en primer lugar, digamos, el enfrentarse a un sistema público o privado de salud en donde no es conocida. Entonces empezamos tránsitos de caminos alternativos hasta llegar a un diagnóstico que genera afecciones en la salud de la persona. ¿En todo ese tiempo? En todo ese tiempo, exactamente. En segundo lugar, el no tener dispositivos adecuados justamente para abordar a todas estas personas que tengan este tipo de enfermedad. Yo siempre digo, bueno, Chechu y vos, Sergio, también, por ahí nos conocemos de más tiempo o desde hace más tiempo, y hay estos sectores minúsculos de nuestra sociedad que por ser minúsculos no se les presta la debida atención. Y la verdad que son muchos y es un conjunto bastante importante. Y en ese sentido, fíjate que, por ejemplo, Evelyn Zafón, que es presidenta de ASAMI, Evelyn es una luchadora impresionante en donde desde ASAMI vienen llevando adelante en la provincia de Santa Fe, en el territorio de la provincia de Santa Fe. Toda una militancia al respecto. Toda una militancia, toda una capacitación a la comunidad y a los miembros de algunos efectores públicos de salud en el abordamiento de esta problemática y con recursos que generan ellos mismos. Pero además hay otra cuestión que es mucho más importante que yo rescato en Evelyn y en el grupo que integra ASAMI, que padecen esta enfermedad. Entonces su lucha es doble, por su salud, pero para la de los iguales, y para superar determinadas barreras que normalmente el Estado, no digo deliberadamente, pero sí tiene al no reconocerlas y darles un marco justamente de contención y de respuesta a las necesidades que esto genera. Entonces, por eso, Checho, justamente lo que presentamos es un programa, un proyecto de ley que tiene que ver con la creación de un programa provincial en los efectores públicos de salud, en donde, digamos, desde la formación de un equipo interdisciplinario, estamos hablando de kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras y médicos, especialistas, podamos abordar el tratamiento, el seguimiento
de las personas que tienen esta afectación. Fíjense ustedes que hará más o menos 6 meses el Laboratorio Industrial Farmacéutico, digamos por una decisión propia, empezó a producir los medicamentos que un caso, que es de miastemia, pero que tiene un grave avance, necesitaban, que eran altos costos y que en definitiva para el DIF son minúsculos. Entonces, a ver, tenemos que articular lo que tenemos dentro del Estado provincial, porque recurso humano existe, lo que pasa es que hay que capacitarlo, recursos económicos existen, el DIF hace un ejemplo de esta tarea. Y es ejemplar, la infraestructura. Exactamente, entonces no entendemos por allí por qué no se llevan adelante estas cuestiones que tienen que ser permanentes, y por eso el proyecto de ley. Bueno, Avelino, nos hemos quedado sin tiempo. Seguramente tendremos alguna otra oportunidad de ampliar estos dos proyectos y de charlar algunos otros temas que hacen a la preocupación de la mayoría de los santafesinos, así que te esperamos en cualquier momento. Con mucho gusto, Sergio. Bueno, la presencia del diputado provincial del PJ, Avelino Lago, hablando sobre este tema. Si recién prendés el televisor y te prendés con nosotros, recién estuvieron delegados del Centro Unión Empleado de Comercio, Coto. El diputado estuvo opinando sobre la situación que se da en este comercio de raíz, pero arraigado también aquí en Santa Fe, también sobre dos proyectos que tienen que ver con una jubilación anticipada para aquellos agentes del Estado que tengan a cargo de una persona discapacitada, y también un programa de atención para, Chechu, ¿cómo era el nombre de la enfermedad? Miastenia gravis. Exactamente. Miastenia gravis. Sobre estos temas estuvo opinando con nosotros Avelino Lago. 3 de la tarde, no, todavía ya casi. Ah, está con nosotros.